Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Notivisión, la revista. Muchísimas gracias por su compañía. Para que desde ya nos acompañen durante estas 2 horas de muchísima información. Bueno, y como muchos saben, este sábado 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Concientización con las personas que padecen Alzheimer, y precisamente para lo que es hablar sobre este tema y cómo acapararlo desde lo que es la parte de fisioterapia, se encuentra conmigo el licenciado Roger Monge Ureña. Él es fisioterapeuta y también pues trabaja en el hogar de ancianos, porque este 23 de septiembre también van a tener unas actividades y unas charlas muy importantes para todos aquellos familiares que tienen dentro de su hogar alguna persona que padece esta enfermedad. Roger, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenas tardes a toda la teleaudiencia, muchas gracias por la invitación. Y sí, este 21 celebramos el Día Mundial del Alzheimer y el 23 tenemos unas charlas, más que todo para hacer concientización dentro de la población sobre lo que es la enfermedad en sí, ¿verdad? Eso es muy importante porque sí hemos escuchado mucho, ¿verdad?, de la palabra Alzheimer, pero a veces no sabemos realmente qué es, y me gustaría que iniciemos por eso. ¿Qué es el Alzheimer? Realmente, lo importante acá, primero que todo, es definir qué son los síndromes demenciales, porque a veces tenemos la idea inequívoca de que solo el Alzheimer existe, pero realmente existen aproximadamente más de 50 síndromes demenciales. Entonces, la idea de saber un poquito sobre ellos es muy importante. Un síndrome demencial es un conjunto de alteraciones crónicas que van produciendo un deterioro intelectual dentro de la persona, y por ende, una demencia es la pérdida de capacidades cognitivas, de pensar o de razonar o de hacer actividades cotidianas que comúnmente una persona las hace. Entonces es muy importante como saber todo esto, ¿verdad? El Alzheimer yo lo definiría mediante la definición sobre las 5 A's. Las 5 A's del Alzheimer son la apraxia, la agnosia, la anomia, la amnesia y la afasia, que son diferentes problemas que se van presentando durante la enfermedad. Porque tiene diferentes fases, ¿verdad? Tengo entendido que el Alzheimer se va presentando poco a poco. Ahora, importante eso porque muchas personas tal vez confunden lo que es la primera fase, lo que es el Alzheimer, con lo que podría decirse que es natural, que dependiendo de la edad se vaya olvidando ciertas cosas. ¿Cómo diferenciar, verdad? Si es ya algo más que eso, cosas que se olvidan normalmente. Ok, primero que todo hay que resaltar, y es importante tener en cuenta, que la pérdida de la memoria no es parte del envejecimiento. O sea, que no es una acción normal del envejecimiento. Bueno, importante. Porque antes se utilizaba la conceptualización de demencia senil, que estamos redundando en que una demencia se da por el envejecimiento, y eso no es cierto. O sea, depende mucho de las cualidades que tenga una persona o de la manera que viva el entorno de ahora, o de su estado de salud, de cómo prevengo yo las enfermedades, de que si tengo enfermedades secundarias como diabetes, hipertensión, o mi estilo de vida, si es saludable, si hago actividad física, depende mucho de la vejez que yo voy a tener, ¿verdad? ¿Cierto? Usted, no sé, o me pregunto si muchas personas se visualizan en una vejez y pueden tener la conceptualización de si todo lo que yo estoy haciendo ahorita me va a afectar en un futuro. Entonces creo que muy pocas personas hacen eso, ¿verdad? Sí. Entonces lo importante acá es de verdad definir o saber que no por el hecho de estar en la etapa de la vejez tenemos o vamos a presentar pérdida de memoria o algún tipo de demencia. Sí influye mucho la hora de las personas para en un futuro tener ciertas alteraciones a nivel cognitivo. Porque es común que ahora, digamos, hasta jóvenes, por ejemplo, o personas adultas jóvenes, ya tienen algunos síntomas, ¿verdad?, de lo que es que se le olvidan las cosas. ¿Podría eso entonces llegar a repercutir en un futuro? De hecho, hace poco estuve leyendo estuve viendo un video sobre una familia, creo que en España o en Alemania, donde los hijos, bueno, los papás de los muchachos estaban con la enfermedad de Alzheimer, que de hecho la enfermedad de Alzheimer se ve muy ve muy influenciada por el hecho de tener antecedentes heredofamiliares. Y sus hijos con 26 o 27 años ya estaban con la enfermedad. Y ahora, de hecho, sabemos que personas de 35 años en adelante
ya están diagnosticadas con Alzheimer, ¿verdad? Entonces, se sabe que hay un montón de factores, un montón de, ¿cómo se llama?, de sustancias dentro del cerebro que se van deteriorando, de proteínas que se aparecen, que van deteriorando las neuronas, pero en sí todavía no sabemos cómo tratar la enfermedad como tal, ¿verdad? Para decir, vamos a tratar el Alzheimer, pero sí se pueden prevenir ciertas cosas que van a ir en deterioro de la persona durante el tiempo. Entonces se puede decir que sí se puede llegar a prevenir, o tampoco es algo como tan cierto. De hecho, prevenir lo que va a producir el Alzheimer. O sea, por ejemplo, si yo estoy en una fase inicial, ¿qué es lo que viene en la enfermedad y qué me va a producir la enfermedad para yo empezar a trabajar en un ámbito, ¿cómo se llama? En un ámbito de varios profesionales, porque de hecho esta enfermedad y todas las síndromes demenciales se deberían de trabajar con un equipo interdisciplinario. Sí. ¿Para qué? Para yo dentro de mi parte o de terapia física o un terapeuta ocupacional dentro de su ámbito, un trabajador social, un neurólogo, los médicos, psicólogos, todos ellos, nutricionistas, enfermeros, todos ellos dentro de su conocimiento hagan un trabajo multidisciplinario y saber qué es lo que va a pasar en el paciente para trabajarlo en distintas áreas. Porque el problema que se está dando es que nos diagnostican con la enfermedad, pero, ok, ahí le dejamos el tratamiento farmacológico, pero ¿qué se hace con esa persona para que no vaya avanzando tan rápido en el tiempo la enfermedad? Entonces es ahí donde nosotros estamos enfocando el tratamiento, no decirlo así, sino las terapias cognitivas que tratamos de hacer con, en este caso, unidades de memoria o talleres de memoria. Técnicas de memoria muy difícil porque para eso se ocupa todo el equipo, para diagnosticar y hacer un trabajo en conjunto para ver cómo hago para que la persona no se deteriore tan rápido. Pero, por ejemplo, ahorita en el hogar tenemos una unidad de memoria que se busca es la prevención de esos deterioros, que son con personas que todavía no están diagnosticadas con un proceso de síndrome demencial, y los talleres que ya son para personas que van sufriendo ciertos cambios a nivel cognitivo, y es ahí donde se empiezan a ver qué deterioros están teniendo, que si ya tienen pérdidas de movimiento o si ya no reconocen objetos, que son cosas diferentes, que si ya las capacidades sensorimotoras están disminuidas. Entonces es ahí donde uno tiene que empezar a buscar, en este caso en lugar de con los profesionales que tenemos, cómo voy disminuyendo esos deterioros que van en el tiempo. A veces pues le dicen, bueno, es que verás, tengo como mala memoria, haga crucigramas o poner a trabajar la mente, que a veces, ¿verdad?, se queda un poquito vaga. ¿Realmente eso nos puede ayudar a lo que es activar todo eso? Sí ayuda, a nivel cognitivo sí ayuda. Sí, el cambio o le hago la pregunta a Beatriz, por ejemplo, en su estilo de vida actual, en la manera en que usted trabaja, o sea, el periodismo, ¿cómo le gustaría que fuese su vejez si tuviera un deterioro cognitivo? ¿A usted le gustaría que la colocaran en una mesa a hacer crucigramas o a empezar a leer alguna actividad y empezar como a sacar cálculos o no sé qué, digamos, para empezar a trabajar a nivel cognitivo? No sé, o sea, ¿a usted le gustaría estar en un lugar ahí haciendo solo esas actividades? No sé, me pregunto. Es como aburrido, ¿verdad? Y tedioso, pero bueno, ahora, empezándolo a hacer tal vez desde joven, ¿verdad? O poco a poco. Sí. Pero lo que nosotros visualizamos, porque la población está cambiando. Claramente. O sea, la tecnología ahora es un boom, ¿verdad? Las personas que están llegando en este caso a los hogares, ya son con perspectivas muy diferentes de la vida. Entonces, nosotros tenemos que adaptarnos a ellos. No podemos quedarnos en que solo el trabajo, por ejemplo, en el caso mío de fisioterapia, o un terapeuta ocupacional, o un enfermero, en el hecho de que fue lo que me enseñaron, las bases que me dieron en la universidad, y que yo simplemente voy a poner una compresa caliente, voy a trabajar el dolor, sin pensar que ahora ya puedo utilizar lo tecnológico para lograr todo eso y buscar que la persona no se aburra cuando yo estoy atendiendo. Entonces nosotros nos enfocamos en eso. Por ejemplo, nosotros, o por ejemplo, en el caso de terapia física, ¿qué pasa si yo en un futuro
le voy a decir a una persona que voy a reentrenar en la marcha? O sea, que tal vez tuvo una fractura o algo así, donde yo voy a tomar a la persona y le voy a hacer movilizaciones, la voy a colocar en barras paralelas y tengo que trabajar todas las fases de la marcha. O qué diferente sería si yo tuviese un estilo de caminadora, donde tuviera una realidad virtual al frente, una computadora o algo, donde la computadora me va a ir guiando a la persona o al paciente, y donde yo puedo evaluar mediante esa misma caminadora todas las fases de la marcha, qué deterioros ha tenido, si el paciente apoya más un lado que otro, y sin que él se dé cuenta de la evaluación, porque a veces las evaluaciones a veces pueden ser un poquito dolorosas, o a veces el hecho de tocar a un paciente es un poco, o tal vez son muy reservados o no les gusta. Sí. Entonces yo tengo que visualizar qué es lo que a mí me gustaría o cómo me gustaría que me trataran para yo empezar con la misma tecnología a buscar opciones, a crear opciones, porque estas son cosas que tal vez ya están en el mercado, pero cómo puedo mejorarlas o cómo puedo hacer que el paciente se sienta bien a la hora que yo le realizo un tratamiento, ¿verdad? Y igual todos los profesionales que tienen que trabajar con estos pacientes, ¿verdad? Y el hecho de que ahorita estamos hablando de personas adultas mayores, pero cuando estamos que tengamos que trabajar con personas adultas todavía jóvenes, o sea, porque ya el deterioro se está dando en edades tempranas, entonces, ¿qué voy a querer o qué le gustaba a la persona hacer? O sea, a veces yo siempre les digo a los cuidadores, o por ejemplo, me dicen, es que vieras que tal paciente se levanta a las 4 de la mañana y no deja dormir a los demás. Pero tenemos que adaptarnos nosotros a ellos. Sí, esa es la costumbre de ellos. Toda la vida se levantaron a las 4 o 3 de la mañana. O por ejemplo, que ellos tenían su manera de vivir. O sea, si ustedes se les gustaba bañarse a las 10, 11 de la mañana, también hay que adaptarse a eso. Entonces son los cambios y eso va enfocado a lo que es la atención centrada en la persona. ¿Qué me gusta hacer? Y es muy difícil tal vez trabajar en un ámbito donde una persona esté en una institución, pero ¿cómo hago yo para mejorar todo eso? O sea, son muchas barreras y muchas cosas que hay que superar, pero sí se puede. Entonces, por ahí va el ámbito, ¿verdad?, de lo que es la atención hacia ellos. Que es muy importante eso que usted decía, ¿verdad?, de enfocarse en cada paciente para que todo este proceso también sea un poco entretenido para ellos, no sea tan aburrido y tan tedioso, ¿verdad?, como a veces podría ser. Y tal vez no trabajar como el hecho de entretener, porque a veces la gente dice, es que usted lo que está haciendo es entreteniendo a un paciente, por ejemplo, pero realmente es un conjunto de deterioros que está sufriendo el paciente, de alteraciones, que yo voy a buscar la manera de que esos deterioros no se vayan aumentando y aumentando conforme pase el tiempo. Entonces, a veces me dicen, por ejemplo, cuando trabajamos la unidad de memoria o los talleres de memoria, ¿por qué usted les pone imágenes en la pared con audiovisuales y todo? Que tal vez son imágenes que, por ejemplo, tenemos 3 grupos, el grupo 3 tiene menor capacidad de saber qué objeto estoy viendo. Entonces, ¿por qué? Porque eso se llama la agnosia, la incapacidad de saber que lo que estoy viendo es algo, o sea, no, más bien, perdón, eso es la anomia, la capacidad de que si yo estoy viendo una botella de agua o un vaso de agua, que yo sé que es una botella, eso, o para qué sirve, yo tal vez puedo decir, es que yo sé que esto yo lo agarro pero ¿cómo se llama? No me acuerdo. Entonces, son un montón y un conjunto de alteraciones que uno tiene que saber qué es lo que está sufriendo el paciente para enfocarme en eso y tal vez trabajar o ayudar a que ese deterioro no sea tan marcado ni tan progresivo, ni que en el sentido de que sea tan rápido. O sea, que lo que uno quiere es enlentecer o ralentizar un poco lo que son las consecuencias de la enfermedad o de las síndromes demenciales, ¿verdad? Hace unos días estuve viendo en Estados Unidos a una muchacha que su abuelito padece de Alzheimer y ya está en una etapa muy avanzada, ¿verdad? Donde ya le cuesta hablar y todo eso. Y entonces ella siempre le canta, ella canta muy bonito, de hecho es cantante, y le sorprendió mucho porque el abuelito de repente empezó a cantar con ella, o sea, se acordó de la letra de la canción. Entonces también desde la parte de los familiares, ¿qué tan importante es apoyarlos? Eso es muy importante porque la parte sentimental en un paciente con síndrome demencial nunca se pierde. Entonces, esos recuerdos son cosas que de verdad calaron dentro de la persona. Entonces, todo eso es una parte muy importante dentro de lo que es el trabajo hacia una persona con síndrome demencial
o inclusive una persona que no tenga un síndrome demencial. Todo el mundo tiene sus sentimientos y todo eso va a ayudar a que, la persona se sienta mejor. A mí a veces tengo una paciente, una señora que no le gustan los sonidos muy agudos, pero cuando escucha una música suave, tranquiliza. A veces el periodo de agresividad y todo eso en esas personas aumenta. Entonces, si yo sé que esta persona con sonidos muy agudos se siente mal y se pone histérica y me empieza tal vez a agredir físicamente, entonces, ¿para qué yo lo voy a colocar ese tipo, o para qué le voy a producir esos sonidos, verdad? Sí, entonces, claro. ahí también es el hecho de conocer a la persona, como le digo, o mencioné anteriormente, y saber qué gustos tenía y saber cómo puedo, con esos gustos, yo realizar mi terapia, en mi caso. Y igual, todos los profesionales en conjunto, ¿verdad? Qué interesante, porque ahora que usted decía eso del sentimiento, esa muchacha también decía que es que el abuelito antes cantaba con ella, desde que ella era pequeñita, entonces pues ahí está lo emocional y realmente él se calmaba mucho cuando ella cantaba. Y de hecho, bueno, historias para contar montones. Sí. De hecho, porque tengo ya varios años de estar dentro de esta población y por eso la misma espinita de ver cómo van cambiando las generaciones y de saber que tal vez en el 2050 la pirámide poblacional va a cambiar. O sea, Sí. yo tal vez esto que estoy haciendo y todos los que estamos en esto es para trabajar para uno, porque es la concientización de que quiero yo de verdad, o cómo quiero que me traten. Y si uno no hace esto, entonces, ¿cómo van a ser los programas en un futuro? O sea, si no existiese gente que tomara conciencia sobre lo que son los síndromes demenciales y sobre lo que es la etapa de vejez, o sea, en mi caso, como se lo pregunté a usted, Beatriz, o sea, Sí. yo quisiera cosas diferentes. Y eso es Claro. lo que yo estoy tratando y otras personas están tratando en el país de buscar, o sea, invirtiendo el tiempo y tratando de buscar técnicas y cosas para en un futuro nosotros tal vez tenerlas, ¿verdad? Eso esperamos. Eso. Ya casi vamos a hacer aquí una pausa comercial, pero ya casi regresamos para seguir hablando sobre ese tema tan importante. Continuamos con más de Notivisión, la revista. Bueno, antes de comerciales hablábamos específicamente de lo que son todos estos procesos demenciales y también lo que es específicamente el Alzheimer, que recuerden que el 21 de septiembre es el Día Internacional de todas estas personas que sufren esta enfermedad. Y precisamente para hablar sobre ese tema se encuentra conmigo Roger, que bueno, antes de comerciales hablamos, ¿verdad?, de la importancia que es también la parte de la familia, ¿verdad?, para ayudar, la parte sentimental para poder ayudar a este proceso. Pero ahora me gustaría que habláramos en sí de lo que son las fases o las etapas que tiene el Alzheimer en la persona. Ok, las fases del Alzheimer se pueden definir como las fases iniciales, que son del paciente tal vez no tiene ninguna pérdida de memoria o de una de sus capacidades, la etapa leve, que es donde ya se empiezan a olvidar ciertas cosas, que tal vez estaba cocinando y cuando me di cuenta estaba la cocina prendida y yo estaba cocinando, entonces de esas cosas, ¿verdad?, que se van perdiendo. La etapa moderada, donde ya sí hay pérdida inclusive de lo que son las personas, o sea, si yo tengo a un hijo o al frente o algo así, entonces yo digo, mira, yo a usted lo conozco, pero ¿quién es usted? Sí. Entonces ya se van perdiendo esas capacidades. Una etapa ya más grave, que sí, ya el paciente ya requiere mucha ayuda en sus actividades de la vida diaria. Y la parte ya muy grave, que es cuando el paciente ya se encuentra encamado y hay que hacerle absolutamente todas las movilizaciones y todas las actividades, ¿verdad?, porque ya no puede por sí solo. De hecho, en esta conceptualización se dice que se van perdiendo ciertas, o hay tres niveles: la pérdida de formalización de actividades formales, que son, por ejemplo, yo ir al supermercado y comprar cosas; la formalización o pérdida de actividades concretas, que es el hecho de vestirme durante el día; y ya lo que es la parte sensorio-motor, que es, por ejemplo, que yo tal vez escuche un sonido de un perro o algo así, yo digo,
yo conozco eso, pero ya no sé qué es, o sea, o la capacidad de, por ejemplo, a nivel sensitivo, de que si yo tengo o toco algo caliente, entonces yo puedo dejar la mano ahí y yo no sé por qué o sea, qué es lo que siento ahí. Entonces, que hasta se pueden hacer daño. de entonces. hecho, y, o sea, a veces hay personas que están cocinando y tocan un disco caliente y por eso es que ya se van quitando de eso, de hacer ciertas cosas. Ahí también enfocado a la parte de la rehabilitación. ¿Por qué? Porque tal vez con una realidad virtual o realidad aumentada, ¿cómo podemos lograr que un paciente siga haciendo esas actividades sin producirse daño y se siente bien porque las está haciendo? O sea, dígame usted, Beatriz, si una señora no se va a sentir mal porque usted le dice, no, es que usted no puede cocinar ya. Claro. O sea, entonces, ¿cómo le quita a uno? ¿Qué puede hacer más bien para intervenir en eso, verdad? O sea, ¿cómo puedo lograr que la persona siga haciendo esas cosas sin producirse daño y que se sienta bien por el hecho de que estoy cocinando, estoy haciendo mis cosas y son cosas que nunca se pierden? O sea, que si ya al final de las etapas sí, pero siempre esas cosas quedan dentro de la persona. Y también se puede encasillar lo que es el Alzheimer con una escala de GDS, que ya esas son 7 etapas y en cada etapa se va subdividiendo y se va diciendo cómo va haciendo el deterioro. Es ahí donde nosotros nos enfocamos más que todo en la rehabilitación y el equipo multidisciplinario, que ya ahí es donde se busca qué es lo que voy a trabajar específicamente en cada persona, dependiendo de los deterioros que vaya teniendo. Porque también es importante, me imagino, hacer ciertos ejercicios, ¿verdad? Que ustedes tal vez mandan o que se pueden hacer también dentro de la casa, ¿verdad? ¿Cuáles serían? Yo sé que, bueno, que lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Va a depender de la condición de cada persona, pero tal vez definiendo tal vez por las etapas. Por etapas, yo diría que, por ejemplo, a nivel de movilizaciones, el movimiento siempre es importante. El hecho de mover el cuerpo, como dice, lo que no se usa se atrofia. Entonces siempre es importante realizar movimientos, o sea que si a un paciente le gusta caminar en las fases iniciales, que lo realice, tal vez de forma supervisada, o que alguien lo vigile, o tal vez buscar un dispositivo como para que la persona, o tener personas que me comuniquen, mira, anda caminando por este sector, pero yo veo como que anda perdidillo. Sí. O que alguien lo supervise, pero a veces tenemos el problema de que a estas personas les gusta que las anden vigilando, entonces algún dispositivo tecnológico, un estilo de reloj que me ayude a ubicarlo, o que me diga con un GPS a dónde puede estar, o sea, para que ellos no pierdan estas actividades que les gusta hacer, o en sí movilizarse, o ver, por ejemplo, como le decía hace rato, la persona que le gusta cocinar, o la señora que le gusta cocinar, o sea, y realmente, o sea, o un chef, por ejemplo, que tal vez le gusta hacer y que tal vez tiene un síndrome demencial o también presenta Alzheimer, ¿cómo hacer para seguir haciendo los movimientos que me van a ayudar para que no haya algún problema en el hombro, haya rigidez en las articulaciones? Entonces, si yo aprovecho todo lo que le gusta hacer al paciente, entonces voy a lograr los movimientos que yo quiero, voy a evitar que se vayan deteriorando todos esos tipos de articulaciones o de movimientos o de músculos que se ven deteriorados por el no uso, ¿verdad? Entonces todo va enfocado dependiendo de las fases. Ya en fases, por ejemplo, para dar un seguimiento de fases terminales, ya ahí sí es más lo que uno le haga al paciente, ¿verdad? Las movilizaciones pasivas, si todavía tiene la capacidad de reaccionar hacia cierto estímulo activo, que yo le diga, trate de mover la pierna, si todavía me entiende, entonces tratar de hacerlo hasta donde se pueda, ¿verdad? Pero ya lo último sí es más que todo del profesional, en este caso terapia física, de movilizarlo para evitar un montón de cosas como son las úlceras o inclusive ya la rigidez muy severa, que para un cambio inclusive de un pañal es muy difícil porque le va a producir dolor porque tal vez las piernas están muy rígidas. Entonces todo eso es que, por ejemplo, en la parte de terapia física nosotros vemos cómo hago para que esta señora que está con una rigidez, elongarle un músculo para movilizar más la articulación y que el proceso tal vez de cambio durante el día no sea tan doloroso, ¿verdad? Entonces todo eso tiene que enfocar uno, o sea, hay que ver la persona como una integridad de ver qué es lo que necesita y en qué le puedo beneficiar yo como profesional. Eso es muy importante. Ya en un estadio tan avanzado como el que usted decía,
necesariamente es mejor que sea un profesional el que haga este tipo de ejercicios. Uno puede recomendar, pero ¿qué es la parte importante aquí? La supervisión. ¿Por qué? Porque a mí me pueden llegar y decir, mira, es que yo necesito que me dé un plan de ejercicios o de actividad o de movimientos o de movilizaciones que quiero hacerle a mi papá o a mi mamá o a un tío o lo que sea, ¿verdad? Pero a veces empieza muy lindo todo, ¿verdad? Si lo voy a hacer, o ya al tiempo empieza, es que no pude hacer los ejercicios hoy, o no le pude realizar tal terapia hoy. Entonces siempre tiene que estar uno ahí, como por ejemplo 2 veces a la semana o así, supervisando que se lo estén haciendo y uno se da cuenta. Porque si yo, por ejemplo, logro hacer un movimiento durante una sesión y si a los 8 días yo vengo y digo, pero qué raro, porque veo que este movimiento está muy limitado. Ustedes están haciendo los ejercicios, vieras que es que ayer, me pasa, porque vieras que es que ayer, no hizo caso, o se puso muy agresivo y no, entonces y intentarlo durante el día, o sea, hay episodios durante el día que el paciente se siente bien, el paciente tal vez está agresivo o el paciente no colabora, entonces sí hay que saber muy bien a qué hora llegar, por ejemplo, o en qué momento llegar o en qué manera lo voy a tratar para que el paciente colabore o por lo menos que no sienta inclusive hasta dolor, porque hasta si usted se siente en este caso, aunque una persona tal vez no comunique, pero si le hace cara de dolor, pero si usted empieza a hablarle o empieza a tratarlo con ciertas cosas que a él le gustaban, es ahí donde uno empieza a hacer la terapia y tal vez no haga las mismas cosas que le hacen a los familiares. Entonces es ahí donde hay que saber entrar y siempre tiene que estar la supervisión del profesional en este caso. Cuesta, ¿verdad? Cuesta ya acomodarse, ¿verdad? Además si es algo nuevo, ¿verdad? Para la familia, que a veces es un poco complicado también, porque obviamente ya en esta estadía tiene que estar una persona casi que 100% del tiempo con él. Ahí lo importante es de ahí, el apoyo familiar, ¿verdad? Sí. Que todo el mundo se involucre, porque a veces tiende a pasar que 1 o 2 personas dentro del entorno familiar son los que se involucran en el cuidado de los familiares, y no, o sea, es un trabajo en conjunto. Así como un diagnóstico es un equipo interdisciplinario, también el trabajo es en conjunto de los familiares, porque si no, entonces vamos a tener el síndrome de cuidador agotado o quemado, que eso se da mucho, y a veces, por ejemplo, tenemos también de que, por ejemplo, llegan a una valoración médica inclusive y no dejan hablar al paciente. ¿Por qué? Porque están tan metidos con él que piensan que él no tiene capacidad de decir las cosas o de reaccionar hacia los tratamientos que les van a hacer. Entonces a veces cuesta mucho, digamos, como eso, o piensan que es como propiedad de ellos a veces, y no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque es el hecho de, como le digo yo, dividir las tareas y que todo el mundo esté involucrado. Y sí, o sea, y cuando por ejemplo, a veces, como le digo, esas evaluaciones que se hacen, ahí se da cuenta donde uno dice, mira, esta persona ya no está dando un trato como tiene que darlo, ya no se está enfocando en lo que es el paciente como tal o la persona como tal, sino está como actuando como de manera voluntaria, o sea, lo que él quiere para el paciente. Entonces eso sí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y a raíz de eso le hago esta pregunta. Llegando ya a un estadio como este, ¿qué tan mejor es para el paciente tal vez estar en un hogar o en un lugar especializado que en la casa, ¿verdad? Si no se le está dando el cuidado que se debe. Okay. Yo sé que es una pregunta muy difícil, sí. Pero... Vea, yo le voy a hablar de la parte mía, como el lugar donde trabajo y todo. Nosotros tratamos de hacer siempre las intervenciones de manera muy profesional, muy correctas. Claro. O sea, tratamos de que inclusive, o a veces tenemos que intervenir en las personas en un ambiente familiar. ¿Por qué? Porque tal vez hay adultos mayores que nunca en la vida conozco que tengan familiares, ¿verdad? Sí. Entonces uno se vuelve como un familiar más y uno tiene que tomar ese concepto y de ayudarlo lo más que pueda. Pero en sí, siempre, o lo ideal sería que el paciente estuviese en un entorno familiar. O sea, sí. Por eso les digo, y es muy difícil con lo que viene. ¿Por qué? Porque
ahora las parejas casi no tienen hijos. Entonces, póngase a pensar en 30, 50 años, Sí. ¿quién nos va a cuidar a nosotros? Cierto. Entonces, ¿por qué es que nosotros estamos haciendo esto? Porque probablemente muchos de nosotros tengamos que vivir en un hogar o Claro. tal vez en un centro diurno o porque no tenemos quien nos vaya a cuidar. Entonces es ahora el momento de empezar a intervenir y de que las atenciones sean lo mejor posibles y lo que sean lo más especializadas posibles y ir enfocándonos en que todo sea mucho más integral, ¿verdad? Bueno, de ahí la importancia también de asistir a estas charlas que ustedes van a tener el próximo 23 de septiembre. Roger, ya para finalizar, una invitación para todas aquellas personas que nos ven. Sí, bueno, invitarlos el próximo lunes. Sí, las puertas están abiertas. Ojalá muchos cuidadores de personas adultos mayores o de personas que tienen personas y familiares con Alzheimer, vayan y creen esa espinita. Y el hecho no es que nosotros queramos o que queremos imponer algo, sino que más bien lo que queremos es hacer apertura y que la misma población tenga conocimiento sobre lo que es la enfermedad y sobre los deterioros que se van dando. Ya este día sí vamos a profundizar un poco más sobre lo que es la enfermedad de Alzheimer y los síndromes demenciales. Pueden preguntar y ojalá que también en este caso haya más profesionales que se quieran integrar. A veces o muchas veces se critica el trabajo de las personas que en este caso de lo que hacemos nosotros, pero lo importante aquí es intervenir. O sea, si usted tiene el conocimiento y si usted quiere venir a dar o algún trabajo que nosotros hacemos a nivel de lo que son las unidades y los talleres de memoria, no parece y usted tiene el conocimiento o sea, intégrese. O sea, ayúdenos para mejorar. O sea, esto empezó hace 2 años con una capacitación y ahorita nos estamos especializando en síndromes demenciales. Y lo que queremos es que de verdad la gente o sea, tenga esa espinita y nos apoye. O sea, es un asunto que es un tema que es para pensar en nosotros mismos en un futuro. Entonces lo importante es aquí que nos apoyemos entre todos y que todos los profesionales que quieran intervenir, ahí están las puertas abiertas. O sea, siempre el trabajo de unidades y talleres de memoria los hacemos los lunes, los miércoles y los jueves con 3 grupos que tenemos y el que quiera de verdad ayudar, las puertas están abiertas. Bueno, todos cordialmente invitados porque yo creo que es un tema que todos debemos conocer, ¿verdad? Aún si no tengamos familiares, ¿verdad? Con este tipo de problemas, pero no sabemos si en un futuro o hasta nosotros mismos, ¿verdad? Exactamente. ¿A qué hora, Roger, serían las charlas? A la 1 de la tarde. Ok, lunes, entonces a partir de la 1 de la tarde en el Hogar de Ancianos de San Marcos de Tarso. Perfecto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y cualquier cosa, estamos a la disposición. Igualmente, nosotros aquí hacemos una pausa, pero ya regresamos con más de Notivisión, la revista.